Hola, bienvenidos a todos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy os traigo un directo de automasajes, cómo dar un buen automasaje con un par de pelotas. Sí, señores, un par de pelotas, un balón de fútbol, una pelota de tenis, cualquier cosa que tengamos por casa. ¿Qué vamos a hacer? Si queréis aprender automasajes para eliminar el dolor muscular con algo tan sencillo como con lo que os voy a exponer, una pelota de tenis, un balón de pilates, un balón de voleibol, pues quédate que te lo muestro. Así que let's go, vamos a ello. Bienvenidos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Bueno, antes de empezar, disculparme que tengo un poco la voz tomada, estoy un poco acatarrado, pero no puedo fallar ante mis directos y ante mi gran público que quiere quitarse el dolor. ¿Cómo? Pues hoy traemos cosas tan sencillas como un balón de fútbol, material que vamos a necesitar para dar masajes en distintas zonas del cuerpo. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar pelotas de tenis. Por eso el título es con un par de pelotas, señores. Una pelota de tenis, dos pelotas de tenis. Antes de empezar, este material, hay pelotas de tenis que pueden estar más blandas o más duras. Depende de si son de tenis o si son de pádel. Un truquito para ponerlas más blandas es tirarlas al suelo y pisarlas. Pisarlas con fuerza, bien, con el pie, ¿vale? Y así podéis acomodarlas. Si os resulta muy incómodo el masaje que vamos a realizar a continuación con las pelotas o con el balón. Con el balón nos sucede lo mismo. Vamos a necesitar un balón que puede ser de pilates, de fútbol, un balón de vóley, un balón de baloncesto, nos serviría. Este está bastante hinchado para soportar mi peso y porque a mí me va bien, pero si veis que se clava mucho la superficie del masaje, lo que vais a hacer es deshincharlo un poco, para estar más a gusto y más cómodo. Por cierto, un Tango 2012 de Adidas, ¿quién ganó la Eurocopa del 2012? Pues España. Precioso balón, este le conseguí yo en Valencia, donde entrena la selección española, así que algún futbolista de los que ganó la Eurocopa tocó este balón con el piececito. Venga, tengo aquí la chuleta como siempre, os aconsejo que me pongáis pues todo lo que son los comentarios, si en algún momento pues no se está oyendo bien el directo, pues también me lo podéis decir, o si hay alguna falla de cualquier tipo a nivel de que no se vea algo, o queréis que repita cualquier tipo de estrategia que vaya diciendo hoy, me lo ponéis en comentarios y vamos tirando. Los masajes, tienes que estar un poco autorizado a hacer un masaje. Si tenéis un problema de coagulopatía, si tenéis un problema cardíaco, tenéis un problema de varices dolorosas, tener cuidado con los masajes, ¿de acuerdo? Vamos a hacer dos fases siempre. He preparado 8 técnicas de masaje en 8 zonas diferentes del cuerpo, pero se podría adaptar a todo el cuerpo. La primera, vamos a empezar siempre apoyándonos en una crema de masaje y vamos a frotar con la propia mano. Una vez que hayamos preparado la zona de masaje con la propia mano y una crema, pues he elegido esta, Fisiocrem, que esto te da una sensación de alivio y bienestar, con una sensación de mentol estupendísima para el masaje. Vamos a preparar ese músculo para luego ya hacer una incidencia, ya sea con el balón de fútbol o sea con el balón con las dos pelotas de tenis, que os iré marcando. El masaje nunca puede ser doloroso, quiero decir con esto, puede molestar, pero no tiene que ser doloroso, no tiene que ser un dolor que te estés muriendo, siempre tiene que sentar bien. Si os hacéis un masaje muy doloroso, luego vais a tener el efecto de que os duela la pierna, la espalda, donde hayáis aplicado el masaje. Vamos a ir de menos a más y de abajo a arriba. Os animo a que dejéis comentarios si tenéis dudas y nada, vamos a arrancar, ¿de acuerdo? Ya os he dicho el material que necesitamos, pues una cremita de estas características, un balón de pilates, un balón de pilates, lo diré de 20 veces, un balón de fútbol y 2 pelotas de tenis. Vamos a empezar con dolor de pie. El dolor de pie, ahora por lo menos en España va a empezar el verano, la gente va a empezar con las chanclas, y en el momento que empiezan a descalzos y con las chanclas empieza a haber un dolor de pie tremendo. Bueno, tremendos calcetos, que ya sabéis que soy muy de calcetines bonitos. Los Rolling Stone, cuando te preguntaban, ¿eres de los Rolling o eres de los Beatles? Por favor, soy de los dos. ¿Cómo se puede no querer a uno de esos dos grupos? Pues venga, esperarnos por ahí. ¿Cómo vamos a empezar un masaje si tenemos dolor en lo que es la fascia del pie? ¿De acuerdo? En lo que es la planta. Ya sea un músculo, ya sea la fascia, ya sea una talalgia, nos puede venir muy bien, como digo, un poquito de crema, como veis,
y simplemente durante 2-3 minutos vamos a masajear con la mano, muy despacito, ¿vale? La vamos a dejar aquí, al lado de nuestro pollo. Saluda. Ahí está. Y vamos simplemente a dar un masaje circulatorio con la mano, ¿de acuerdo? Haciendo círculos para un lado, círculos para el otro. Si queréis podemos meter un poquito los nudillos suavemente, o con las dos manos podemos ir haciendo un barrido con los dos deditos, muy suave, para preparar la zona. 2-3 minutos. Este primer masaje, perdonad que estoy un poco tomado, este primer masaje lo que vamos a hacer es, después de estos 2-3 minutos, coger una pelota de tenis. Y hay dos postas. La primera sería sentado, simplemente de adelante a atrás, haciendo 3 líneas vectoriales, ¿de acuerdo? Una por el medio, otra por fuera y otra por dentro. Y sería simplemente ver si toleramos las pasadas a un ritmo suave y lento, ¿de acuerdo? Si veis que esto está bien, nos podemos apoyar un poquito en la rodilla con las dos manos, aumentando esa presión. Daros cuenta que la planta del pie está preparada para soportar todo nuestro peso varias veces. Cuando se te sube alguien encima no le pasa nada a la fascia del pie, ¿eh? Pues lo dicho, vamos a hacer 2-3 minutos. Si después de hacer esto notáis que aguantáis más presión, os recomiendo que os pongáis de pie. Os ponéis de pie y trabajáis aquí, de adelante a atrás. Es muy importante que el masaje no sea balístico. Se me está yendo el pie un poco para los lados, ¿eh? Entonces, tiene que ser un masaje lento, ¿de acuerdo? Lento, no me vale de nada estar haciendo así para los lados, como estaba haciendo yo. Claro, me pongo a hablar y me distraigo. Entonces, un masaje lento. Si esta postura también veis que aguantáis, podéis jugar a apoyaros directamente sobre la pelota e ir a aplastarla directamente. Vamos hasta la zona de los dedos y vamos hasta la zona del talón, como veis, ¿vale? Entonces, esa sería la primera estrategia. 3 minutos de masaje con la mano y 3-4 minutos de masaje con la pelota. Esto te ayuda a tratar pues dolores después de caminatas, empezar a tratar fascitis, empezar a tratar molestias de circulación, gente que no se le circula bien por el pie la sangre, empiezas a activar la sangre, puedes tratar dolores de juanetes, puedes tratar dolores de neuromas de Morton, que se os duermen los pies. No trata directamente el problema, pero sí aumenta la circulación y alivia bastante, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la primera estrategia que quería mostraros, que es masaje con pelota en lo que es la fascia del pie o el pie, cuando tenéis dolor de pie. Recordad, no os puede doler, tiene que ser notar un alivio, no puede ser esto el decir, lo hago y me muero del dolor, tiene que sentaros bien. ¿Cuántas veces se puede hacer esto al día? La fascia permite hacer esto 2 y 3 veces al día, ¿vale? Hasta que encontremos una resolución, pero hacer un buen diagnóstico, por favor. Si no hacéis un buen diagnóstico, pues no sabéis cuál es el problema. Esto es para mitigar, para aliviar el dolor, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a seguir. El segundo automasaje que os he preparado, vamos a necesitar el balón. Como digo, dejadme ahí comentarios, que estéis poniendo ahí cositas, que ya os veo, y con este baloncito lo que vamos a hacer es hacer un automasaje y nos vamos a ir al suelo, ¿de acuerdo? No me vale que lo hagáis en una cama, lo tenéis que hacer en el suelo. Entonces, vamos a trabajar la pierna izquierda. Digamos que antes de irnos al suelo, pues con tranquilidad, este es el gemelo que nos molesta. Pues lo que vamos a hacer es poner un poquito de, en este caso he cogido esta crema de Physiocrem Gel Active, que tiene unos efectos estupendos para aliviar, ¿de acuerdo? Para mejorar mediante el masaje y mediante la aplicación de la crema, pues todo lo que son la circulación y los dolores, porque los masajes activan la circulación y alivia el dolor, y vamos a frotarlo durante 2-3 minutos. Podéis hacerlo por fuera o podéis hacerlo con la mano por dentro, ¿de acuerdo? Tiene que ir hasta detrás de la pierna y hasta el tendón de Aquiles, ¿eh? Tenemos que frotarlo todo, simplemente con la palma. Aquí no os recomiendo que metáis el puño ni nada, porque la técnica que vamos a hacer ahora es bastante potente, bastante potente, se genera una palanca muy interesante con el balón de fútbol. Balón de fútbol, balón de baloncesto, balón de lo que vosotros queráis. Técnica para aliviar el dolor, automasaje para aliviar el dolor de gemelo o pantorrilla, o pantorra, como se definía en antaño. Bueno, muy sencillo, chicos, nos vamos al suelo, ¿vale? Tranquilos, porque lo vamos a detallar muy bien. Mirad, vamos a hacer un primer punto de trabajo
más abajo y otro punto más arriba. Entonces, cuando tengamos el balón más o menos en la parte donde os he dicho, parte distal un poquito más abajo, vamos a flexionar la pierna derecha. Tenéis que apoyar los bracitos a los lados y levantar el culete. Cuando levantemos el trasero, que decís, oye, lo de culete suena mal, es una manera en diminutivo de decir, donde la espalda pierde su noble nombre. Vamos a trabajar ahí durante 2-3 minutos. Genera mucho gasto de hombros, pero con la rodilla nos tenemos que desgravitar, con la rodilla derecha. El que no pueda levantarse con los hombros, le queda hacer esto, ¿de acuerdo? Una vez que hayamos hecho 2-3 minutitos, podríamos cambiar a la siguiente posta, que es un poquito más arriba y donde más masa muscular hay. Aquí estamos relajando, podemos relajar el tibial posterior, podemos relajar los propios flexores, podemos relajar el gemelo, el solio, toda la musculatura posterior del gemelo. Levantamos lo que es las posaderas, ¿de acuerdo? Y vamos jugando adelante y atrás. Este ejercicio, oye, mira, das un masaje en el gemelo después de salir a caminar o si tienes dolor, y encima luego trabajas un poquito los hombros y la pierna, ¿vale? Que no puedes porque te molestan los hombros o no tienes la capacidad de levantarte así, lo que haríamos es un vaivén, ¿vale? Es menos potente, pero es válido. Matices. Mirad, no es lo mismo, voy a sacar un poquito la pierna, aquí, así, para verlo, no es lo mismo estar trabajando con la pierna hacia afuera, que trabajaríamos todos los haces musculares exteriores, que trabajar con la pierna al centro, que trabajaríamos la línea media, que con el pie girado hacia adentro, que trabajaríamos toda la zona interna. Os invito a que encontréis vuestro punto, que sigáis esas 3 trayectorias, 1 minuto cada una, y la que más moleste me lo repasáis 1 minuto. Entonces, es una buena manera de encontrar puntos calientes, como digo yo, fibras que son un poquito más molestas, y que os va a venir estupendamente. Con este ejercicio hemos terminado el ejercicio para trabajar la pantorra, los gemelos. Vamos a seguir con otro ejercicio muy parecido, con una posición muy parecida, pero recordad, si tenéis algún comentario, es el momento de dejarlo, porque luego los voy a leer todos, y si hay alguna zona que no he tratado y queréis ver, yo la hago, ¿de acuerdo? Hoy me enrollo con vosotros y todo lo que me digáis que trate, siempre que se pueda tratar, lo trataré, ¿de acuerdo? Así que venga, seguimos con la zona isquiotibial, ¿de acuerdo? Con la zona isquiotibial, pues lo que vamos a hacer es el mismo protocolo de antes. La zona isquiotibial comprende desde el isquión hasta lo que es la rodilla. Vamos a coger un poquito de nuestra crema, vamos a marcar un poquito el músculo y vamos a friccionar durante 2-3 minutos, 2-3 minutitos, todo lo que es la zona. En esta posición uno está muy cómodo, ¿vale? Podéis hacerlo sentado, pero ya que vamos a trabajar la zona, yo creo que esta posición es muy cómoda. Te deja caer con el brazo o incluso, como veis, con las 2 manos podemos preparar el músculo que vamos a trabajar durante 2-3 minutos. Una sensación, esto lleva menta, esto es una maravilla esta crema. Eso es, qué buena sensación queda. Y vamos con el balón, venga, nos ponemos en la misma posición de antes. ¿Tenéis dudas? Pues recordad que este vídeo se va a quedar en el bloque de directos y ya publicaremos chopeado, como digo yo, distintas fases para que lo tengáis fresquito. Vamos a hacer lo mismo, vamos a poner una zona más baja y una zona más alta. Arrancando en la zona más baja, cuidado que aquí el balón, como veis, se va hacia adelante, tendréis que hacer un tope y una vez que hayáis hecho un tope, pierna recta, pierna derecha flexionada, esta o bien estirada o en semiflexión, ¿de acuerdo? Nada de estar arrastrándola por el suelo, un poquito levantado, ahí estamos haciendo nuestro masaje. Como veis, me pongo en esta posición para que lo veáis, o incluso en esta posición así para adelante, para que lo veáis. Como os he comentado antes, una vez que estéis aquí y notáis que girando un poquito hacia la izquierda, que trabajáis las fibras más externas, os molesta, por ello, ¿vale? Un minuto aquí, un minuto aquí, un minuto aquí. Este sí que demanda tener el apoyo de brazos, levantar el culete del suelo, ¿de
¿de acuerdo? Entonces, después de la posta, lo que vamos a hacer es sentarnos directamente en el balón, te sientas, ¿de acuerdo? En el cachete izquierdo, y una vez que estás aquí, lo que vas a hacer es este movimiento. Eso es, que vas a trabajar todo lo que es la zona de origen isquiotibial. Yo tengo una tendinitis muy antigua, una tendinosis en el isquio por varios arrancamientos, varias lesiones, y haciendo esto me está doliendo. Necesitaría o trabajarlo y que deje de doler, o bajar un poco lo que es la presión del balón, para que haga menos presión, ¿vale? Entonces, sería aquí, con el pie abierto un poco hacia la izquierda, aquí, ¿de acuerdo? Ya estamos metiendo fibras glúteas por ahí, ¿eh? Y con el pie hacia adentro, otra vez, sería ahí. Mucho más cómodo porque todo el peso se desgravita, ¿de acuerdo? Sobre el balón, ya no tiene que trabajar tanto mi brazo. Y estoy cogido aquí. Perfecto. Hemos trabajado isquiotibial con esa técnica tan estupendamente buena, que es pasar el balón de la primera posta por 3 líneas de acción. 1, 2, 3. Y luego en el origen, una zona, 2 zonas, 3 zonas. Quien quiera luego darse un minutito por toda la zona, oye, bienvenido. Yo os estoy marcando las bases. El que luego me diga, no, yo es que trabajo, como decía un paciente el otro día, yo es que trabajo con el balón, ¿de acuerdo? El cuádriceps lo trabajo después del baloncesto, me decía, y me viene muy bien porque me relaja, ¿de acuerdo? Y es simplemente con los antebrazos y con las manos ir haciendo un masaje de pierna. Oye, bienvenido sea, si es que las técnicas de masaje cualquiera puede practicarlas, con un poquito de saber estar, ¿eh? No nos volvamos locos. Venga, seguimos. Vamos a ver. Siguiente técnica. Vamos ahora con un poco de... Vamos a hacer un poco de glúteo. Bueno, el glúteo por razones obvias, no voy a mostrar mi glúteo a la cámara porque a YouTube no le gustan los glúteos. Entonces, no quiero que haya ningún tipo de problema, pero esto es simplemente por toda la zona, ¿de acuerdo?, de lo que es el glúteo, deberíamos despolvorear un poquito de nuestra crema. Durante 2-3 minutitos nos damos, pues nos lo imaginamos, ¿de acuerdo? Estamos trabajando la zona glútea. Lo masajeamos bien, toda la zona donde nos duela. Acordaros que el glúteo nace de aquí y se inserta aquí y aquí, ¿vale? Entonces habría que subir por toda esta zona, meter la mano bien y masajear. ¿Durante cuánto? 2-3 minutos. Es una masa súper potente. Por eso vamos a hacer 2 abordajes, que va a ser con balón y con pelota de tenis. ¿Por qué no hacemos la zona de isquiotibial y gemelo con pelota de tenis? Porque no tiene, no tiene ningún sentido, no, es muy difícil encontrar la técnica, ¿de acuerdo? Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? La primera estrategia, porque también vamos a ver ciática, ¿de acuerdo? Nos vamos a sentar. El balón ahora mismo está en el medio, ¿de acuerdo? Lo tengo literalmente en el medio. Nos vamos a ir hacia el cachete que vamos a trabajar, hacia la zona izquierda. Y ahí ya podemos empezar a balancearnos, ¿de acuerdo? Desde esta posición sentada. Cuidado, ¿habéis visto que he perdido el equilibrio? Si le tenéis mucho amor al balón, jugáis con él una competición. Si hacéis esto, puede que lo ahuevéis, puede que lo sufra un poco. Entonces, intentar coger un balón que no le tengáis muchísimo cariño. Entonces, podríamos hacer esto dejándonos caer, tiene que llegar hasta aquí, dejándonos caer hasta aquí y vuelta. Y vamos a hacer 2 minutos aquí y ahora 2 minutos, como veis, girándome. Estoy aquí, me giro, para trabajar la zona externa, para llegar prácticamente al trocánter, que es este hueso que tenemos aquí en la caderita, ¿vale? Sin miedo. Esto ya es más equilibrio, parece como que estoy suspendido, pero todo el peso se lo come el balón, ¿vale? Las 2 piernas abiertas, nada de cerrar las piernas. Si cerramos así las piernas perdemos el equilibrio, estabilización, piernas abiertas, y nos vamos a mover aquí otros 2 minutitos, 2 minutitos. Ahí estamos. Aquí duele un poquito, tengo yo el glúteo medio un poco tocado. Incluso totalmente lateral, de trocánter a cresta ilíaca, ¿vale? De cresta ilíaca a trocánter, trabajamos
2-3 minutos. Eso es. Si tenemos un problema de piramidal, tenemos una ciática, bien, podemos hacer una cosa, podemos hacer este masaje glúteo y luego, localizando el trocánter al sacro, hacer un movimiento de lado a lado. Antes estábamos haciendo un movimiento de vaivén, adelante, atrás, adelante, atrás. Ahora lo que vamos a hacer es un movimiento izquierda, derecha, izquierda, derecha. Nos ponemos en el sacro, nos vamos un poquito a la izquierda y se trata de ir de aquí a aquí. Para que lo veáis bien, subo esta pierna. Si subís esta pierna, estáis haciendo muy externo todo lo que es la base, lo que es el piramidal, y lo estáis dejando, como el que dice, disculpadme, en pelotas. Quiere decir que lo estáis trabajando una barbaridad. Para masajear el piramidal, esto es una auténtica pasada. Entonces, haríamos, si tenemos una ciática, primero el de glúteo y luego el del piramidal. Por último, si tenéis dolor irradiado por la pierna, yo terminaría dándole un mensaje a toda la pierna, hasta donde nos llegue el dolor, para relajar esa ciática, ¿de acuerdo? Esa sensación ciática. Nos podríamos ir, como veis, si tenéis mucha movilidad, podéis meteros hasta lo que es el gemelo. El gemelo hasta la mitad del isquio. Pelota de tenis, pues el consabido masaje con pelota de tenis, que es mucho más focalizado y va mucho más a tratar contracturas en el glúteo o en el piramidal. Entonces, nos ponemos dejando el sacro trocánter, buscaríamos nuestro punto más doloroso, nos sentaríamos encima y podemos hacer de adelante a atrás. Esto es como si te clavasen un puño, ¿de acuerdo? De adelante a atrás, círculos, como lo estáis viendo, estamos haciendo de adelante a atrás, círculos, y ahora quiero del sacro al trocánter, para hacer un movimiento longitudinal en el piramidal, que sería de lado a lado, como veis, de lado a lado. Repito, mirando a cámara, se me sube el micrófono, me repito mirando a cámara, adelante a atrás, de lado a lado, para el piramidal, y círculos, eso es. Si queréis quedaros luego haciendo ejercicios de bombeo, os ponéis en una posición en la que el tobillo izquierdo va a la rodilla derecha, aplicáis el punto de presión y podéis jugar, ¿de acuerdo? Hacer movimientos con las piernas para generar un bombeo, ¿de acuerdo? En el que está haciendo un movimiento, ¿de acuerdo? Dejando caer el cuerpo sobre la pelota y va impulsando. Esto es una maravilla para relajar todas las fibras. Encuentras otra fibra que está un poco dolorosa y vuelves a hacer un movimiento de vaivén. Esto para síndrome del piramidal y ciáticas va estupendamente bien. Recordad, las series que hacemos son de 2-3 minutos, no meteros 15-20 minutos de masaje porque os podéis hacer daño, ¿de acuerdo? Ir despacito. Bueno, pues hemos terminado con nuestra fase de ciáticas, con masaje con pelota de fútbol y con pelota de tenis. Vamos a por más. Bueno, ya veo que habéis puesto ahí comentarios y vamos a seguir con las lumbalgias. Si no me falla la chuleta, aquí la tenemos. Vamos por el quinto masaje. Os he resumido 8. Quiero ver si tenéis luego dudas, ¿de acuerdo? No quiero darme todo el cuerpo con todas las patologías, pero se podría aplicar a todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Venga, vamos con el dolor lumbar. Pues, ¿qué hacemos con el dolor lumbar? Pues una friega con una cremita. Cogeríamos, no me puedo levantar la camiseta porque tendría que quitarme el micro, bueno, a liarla. Entonces, algo tan sencillo como un frote con la mano izquierda, 1 minuto, otro minuto, y por último, con las dos manos, de arriba a abajo, podemos hacer otro minuto, ¿de acuerdo? Así tenemos la zona lumbar trabajada. Para la zona lumbar, el balón de fútbol no me gusta mucho utilizarlo, porque cede ante la hiperlordosis y no se consigue exactamente lo que quiero, que es una presión, un automasaje.
Vamos a necesitar una media de fútbol. Esto lo habéis visto ya varias veces en el canal, que lleve mucho tiempo con nosotros, el que no, pues un panty, un calcetín largo, una media de fútbol, en este caso, que es el deporte que yo intento practicar. Venga, metemos una pelota, metemos dos pelotas, y ahí lo veis, ¿de acuerdo? Como si fueran los nunchakus de Bruce Lee. ¿Os acordáis de Bruce Lee? Madre mía, qué pedazo de artista, qué pena, cómo se nos fue. Bueno, hacemos un nudo sencillo, y estas colitas que veis por aquí van a ir fijadas a la columna, y las dos pelotitas van a ir saliendo de los huesecitos que tenemos aquí, que son las sacroiliacas, a hacer una posta, dos postas o tres postas, donde nosotros nos encontremos con más problema, con más sensación de tensión, ¿de acuerdo? Entonces, os recomiendo que cojáis una toalla. Voy a coger una toallita de por aquí, os hago un poco de plano, no pasa nada. ¿Para qué es la toalla? Ahora lo veis, que lo queréis saber todo y deprisa y ya. Ahora lo veréis, hombre. Venga, vamos a por ello. Vamos a hacer una cosa. Vamos a elegir nuestra zona de dolor, ¿vale? Tienes lumbalgia, te duele, dices, bueno, ¿por qué hacemos este atado? Porque si no las pelotas se van hacia los lados y no se controlan, ¿de acuerdo? Elegimos nuestra zona de dolor, que es esa, estupendo, es esa, y nos vamos a tumbar despacito con los antebrazos, seleccionamos, efectivamente, es esa. Y ahora vamos a tumbarnos, y vamos a hacer un movimiento de respiración. Tienes que ver si toleras o no toleras flexionando con las piernas. Si flexionas las piernas, estás incómodo, pues estíralas. Y vamos a coger aire por la nariz y vamos a exhalar por la boca. Vamos a coger aire por la nariz 3 segundos y vamos a exhalar por la boca 7-8 segundos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta técnica la podemos realizar durante 2-3 minutos. Pero además de esta técnica, durante 2-3 minutos podemos hacer un bombeo. ¿Cómo es el bombeo? Tan sencillo como llevar una pierna al hombro, llevar una pierna al hombro. Como veis, yo no estoy subiendo mucho porque me está molestando mucho. Cada uno lo que pueda. Si uno puede subir la pierna hasta aquí, pues sus lumbares estarán mejor que ahora mismo las mías. Si yo no puedo más, me limita la sensación de dolor. Aquí estoy bien, si subo aquí, aquí ya tengo dolor, pues me quedo aquí, ¿vale? Bombeo un poquito, durante 1 minuto, 2 minutos. Otra técnica que podemos hacer, flexionamos piernas y dejamos caer hacia un lado y hacia otro. En la terapia de antes, lo que estábamos haciendo es un poquito de incidencia para que la pelota empuje más de la izquierda a la derecha, que el cuerpo caiga más sobre la izquierda o sobre la derecha, haciendo un movimiento de bombeo. Ahora lo que estamos haciendo es un movimiento de bombeo mayor. Nuestra pelota izquierda está súper apoyada y ahora nuestra derecha, dejando caer las piernas hacia los lados. Esta técnica la podéis realizar en una posta un poquito más alta, ¿de acuerdo? La he movido unos centímetros más hacia arriba. Recordad, si esto vuestro cuerpo lo escupe, no sigáis adelante, ¿de acuerdo? Es una técnica que tienes que sentir que te va bien, que te relaja y que te reconforta. Es algo dolorosa, sí, pero no tiene que ser un calvario. Gente que no nota nada, porque tiene muchísima curvatura aquí, tiene una hiperlordosis, lo que puede hacer es poner una toalla. ¿Para qué? Para generar más desnivel. Con ese desnivel lo que vamos a generar es más apoyo hacia arriba. Entonces, volvemos a la posición de antes, nos recostamos sobre nuestros codos, miramos dónde estamos y nos dejamos caer, ¿de acuerdo? Yo he tenido que levantar directamente el glúteo porque me muero de la tensión y de la presión que hay aquí. Entonces, quien pueda hacer esto y esté cómodo, pues vuelve a repetir el proceso de mover las piernas o de flexionar, mover izquierda, mover derecha, técnica súper potente, no os hagáis daño, chicos, por favor, yo estoy sufriendo ahora mismo, no sabía que tenía tan mal las lumbares, qué vergüenza, en casa el herrero cuchillo de palo, y la respiración, cogemos aire por la nariz 3 segundos, 2, 3, y vamos 7-8 segundos fuera, 1, 7 y 8 aproximadamente. Voy un poquito más deprisa porque si no
Veréis una persona aquí en el directo respirar y lo que queréis es aprender, ¿no? Entiendo. Este es nuestro inhibidor Physiolution 3000, como lo veis aquí. No tenéis manera de ir a un fisio, no tenéis manera de ir corriendo a alguien que os trate una lumbalgia, pues le metéis una friega con cremita y hacéis la terapia que os he dicho para las lumbares. Y así notaréis alivio de dolor con este automasaje que va también para inhibir la musculatura lumbar, pero recordadlo, despacito y sin dolor. ¡Seguimos! Vamos a ver, ¿qué os he preparado por ahora por aquí? ¡Oh! Muy bien, este ejercicio también está sensacional. Volvemos al balón de fútbol. Aquí lo tenemos, y vamos a hacer unas pasadas dorsales. Vamos a trabajar la dorsal. Y me diréis, ¿y cómo me pongo crema en las dorsales? Pues no te queda otra que coger la cremita y darte en el dorso de la mano. Muchas veces puedes hacer así, mejor que así, o si no, pedirle a alguien, a tu pareja, a tu hijo, a tu vecino, a alguien que esté en casa, que te haga una frieguita durante 1 o 2 minutos con un poquito de crema en toda la zona dorsal, que vamos a trabajar desde T12 a T1 aproximadamente, con 2 técnicas, la técnica del balón de fútbol, que lo tenemos aquí, y la técnica de las pelotas de tenis, con la misma configuración, que voy a volver a repetir. Vamos con el balón de fútbol. Ya hemos hecho la friega durante 2-3 minutos, hemos preparado la zona, y ahora vamos a sentarnos y a ponernos cómodos. Recordad, en esta técnica es muy importante valorar la tensión del balón, lo duro que está, tanto las pelotas de tenis como el balón de fútbol. Si está muy hinchado, lo va a escupir. Si eres una persona con mucha cifosis, te va a costar. Entonces, despacito. Vamos a empezar en un punto que podría ser este. Esto es T10, por ejemplo, y es muy sencillo. Simplemente levantamos la espalda, protección, doble mentón, cuidado con el micro, que lo reviento, las manitas en la nuca, y vamos a hacer un movimiento adelante-atrás. Primero en la zona baja, dorsal, estaremos peinando, pues desde L1, T12 hasta T5, T7, tranquilamente, hasta donde empiezan las escápulas, y un poquito más, Diego, T5, ¿vale? Y ese sería el movimiento. Podéis girar un poquito hacia la izquierda y cogeríais un poquito más de dorsal, no sé si lo veis, el movimiento que acabo de hacer, en vez de estar ahí, he hecho un movimiento acostándome a la izquierda, entonces trabajaríamos un poquito más la parrilla costal, la musculatura dorsal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué haríamos? Pues un minutito en cada posta y un poquito a la derecha, o directamente por el centro, 2-3 minutitos. Técnica muy potente, ojo, por favor, hacerla despacio, no tengáis miedo a quitarle aire al balón y luego volvérselo a poner, porque así vais a tolerar muchísimo más. Y ahora viene la técnica en la que nos tenemos que tumbar, ¿de acuerdo? Nos tenemos que tumbar y dejar la pelota entre los omóplatos. Como veis, yo la he intentado agarrar a la altura de mis brazos, donde están mis brazos, ¿vale? ¿Lo veis? Mis brazos están a 90 grados, lo intento agarrar con las escápulas, protejo mentón, cojo aire y vamos ahí, protegiendo y aguantando bien la cabeza con las manos, para que no estemos haciendo una tensión de cuello que no merece la pena hacerla. Y ahí vamos a estar otra vez 2-3 minutos, técnica megapotente. Estoy viendo, fijaros qué leñazo me acabo de dar, me he resbalado. Para esto, para que no haya esos resbalones, que lo que ha pasado ha sido que ha resbalado el balón con el suelo, podéis poner una toalla, ¿vale? No me he hecho daño, tranquilos. Entonces, si ponéis una toalla, no se resbalará. También lo que tenéis que entender es que esto es lo suyo, es hacerlo sin camiseta, para que la adherencia del propio cuero, del propio plástico, no te haga lo que me ha sucedido a mí, que también ha resbalado mi casaca, ¿de acuerdo? Entonces lo hacéis durante 2-3 minutos, lo vuelvo a repetir, y si me vuelvo a caer, oye, que me caigo al suelo, que ha sido escasamente 15 centímetros de caída, ¿de acuerdo? Entonces si estáis aquí es imposible que os caigáis. Si flexionáis mucho el cuello, ahí es cuando ya sufrís la posibilidad de caeros ahí, pero con la toalla ahora ya se agarra muchísimo mejor. Incluso con una mano lo podéis hacer y podéis ir cambiando, ¿vale? Balanceo de piernas, va muy bien. Esto lo hacéis a diario
y os digo que las dorsales, esas dorsalgias, dejan de aparecer de una manera, pero exquisita. Espero que el audio haya ido bien, porque con estos golpes los micrófonos se vuelven un poco locos. Ah, va bien, y si no va bien, me lo decís. Hemos hecho dorsal con balón de fútbol que se está empezando a pepinar un poco, lo voy a tener que meter aire luego y darle unas buenas patadas, porque si no se desforma. Ahora vamos a hacerlo con las pelotas de tenis. Un poquito de agua para mi garganta. Tacita de Pit-Boy, pedazo de videojuego. Fallout. Venga, mirad. Para los que no estéis de antes, pues os enseño cómo se configura esto. Tan sencillo como pelotas de tenis. Pueden ser de pádel, pueden ser de lo que vosotros queráis. Ni trampa ni cartón. Un poquito blandas, ¿vale? Para poder hacer esto, ¿eh? Si son muy duras, están muy nuevas, os recomiendo quitarles algo de presión. Os ponéis con la zapatilla y las pisáis con el talón bien pisadas. La pisáis así bien para que estén un poquito más blanditas. Ya habrá tiempo de ponerse una pelota dura. Y simplemente con nuestra media, lo que vamos a hacer es introducir la primera pelota, segunda pelota, para que no se muevan cuando hagamos el ejercicio que vamos a hacer. Y hacemos un nudo como el que veis. Entonces, esto sigue la columna y esto va a estar a ambos lados de la columna, literalmente en la zona que más nos duela. Esos dolores interescapulares, esos dolores que cuando giráis la cabeza y os duele por aquí dentro. Esto lo trata, que es una maravilla. Y vamos a redactar 2-3 posiciones. Venga, vamos a ello. Vamos a dejar el balón por aquí. Perfecto. Y vamos a hacer un poco, dejando nuestra línea de toalla aquí. La toalla también nos serviría, una cosa que no he comentado antes, para que si las pelotas, después de pisarlas y que estén muy blandas, ya después de pisadas, nos tumbamos encima de ellas y nos duele, lo que podemos hacer es poner una almohada. Va a seguir haciendo el dibujo de las dos pelotas, ¿de acuerdo? Y va a ser mucho más fácil para nuestra espalda tolerarlo. Incluso le podéis hacer un doble a la almohada, ¿de acuerdo? Eso es. Entonces, bueno, mira, lo vamos a dejar ahí como protección, y me voy a buscar un puntito, mama, ahí entre las escápulas, y nos tenemos que relajar, ¿de acuerdo? No vale poner una almohada, Si no puedes, pues te puedes ayudar en tu balón de fútbol y simplemente, pues bueno, estar ahí en esa posición, aunque no es la mejor posición, porque lo que queremos es que haya más incidencia de presión, ¿vale? Entonces, lo suyo es estar aquí, relajado, corregir un poquito, sin llegar a que el mentón se vaya muy arriba, ¿vale? Pero ahí tenemos que estar. Esto primero tienes que buscar el dolor y luego hacer lo que te voy a decir, que la primera técnica va a ser movilización de brazos y la segunda técnica va a ser de respiración. Entonces, yo encuentro una posición, ahí me duele, T7, T6, T7, y lo que voy a hacer es, primero, una movilización de brazos. Eso es, a ver un poquito, eso es, una movilización de brazos, durante 2 series de 10, 15, despacito. También podemos hacer manos arriba y un poquito a la izquierda y un poquito a la derecha, generando ese bombeo. De la otra manera estamos realizando un bombeo de estas características y de esta manera estamos realizando un bombeo de estas características. Un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, sin movernos mucho porque si no perdemos el contacto con las pelotas, ¿vale? Una vez que hemos hecho eso, se me va hasta la voz. Es que si no, no puedo hablar. Los ejercicios se hacen sin hablar. Una vez que hemos hecho esto, podemos quedarnos en ese apoyo haciendo la respiración que hemos hecho antes. Cogemos aire por la nariz y exhalamos 7-8 segundos. Esa posta de estarse totalmente quieto y activar el parasimpático mediante respiración es muy buena para aliviar la tensión muscular, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente con los movimientos que hemos dicho antes, podrías alternar los brazos si quieres, o hacer movimientos de apertura, o los dos a la izquierda o los dos a la derecha. Ya hemos generado un bombeo y ya hemos generado un punto de inhibición en el punto donde más te molesta. Son masajes por inhibición. Podrías coger ahora e irte a otro punto un poquito más arriba. Te vas a un punto un poco más arriba y pues trabajas lo mismo. Puedes trabajar 2 series de 10, 2 series de 15, 2 series de 15, ¿de acuerdo?
y puedes trabajar pues todo lo que se te ocurra que puedas hacer con el miembro superior, incluso coges los codos y balanceas un poquito de izquierda a derecha para generar ese bombeo, y luego terminamos con la respiración. 1 minuto, 2 minutos, cogiendo aire 3 segundos por la nariz y exhalo por la boca 8-9 segundos. Con eso hemos trabajado 2 maneras muy buenas de trabajar con balón de fútbol y con simplemente un par de pelotas. De eso va el vídeo, que con un par de pelotas vamos a dar automasaje. Hemos quitado tu dolor dorsal. ¿Cómo te quedas? Practicarlo a diario. Si lo practicáis por la mañana y por la tarde estáis ahí tocados, no lo hagáis otra vez por la tarde, pero podéis hacerlo una vez al día perfectamente. Cuando ya estéis más acostumbrados, podéis hacerlo incluso 2 veces al día hasta que solucionéis, ¿de acuerdo?, ese estado de malestar muscular que tenéis. Seguimos con nuestro invento, inhibidor muscular Physiolution 2000 o 3000 y con nuestro balón de fútbol. Nos queda ya el último apartado o penúltimo apartado, que va a ser el hombro, ¿vale? Vale, esta está muy bien, porque salimos de estar en lo que es tumbados y lo vamos a hacer de pie. Vamos a gesticular con la pared y vamos a conseguir de pie que haya una movilidad y un automasaje. Mira. Vamos a ver. Entiendo que se me está escuchando. Perfecto. Tenemos dolor de hombro. Tenemos dolor de hombro. ¿Qué hacemos con nuestra crema? Pues básicamente echamos gotita de crema y masajeamos el hombro. Masajeamos el hombro por arriba, por lateral, por anterior, por posterior, lo que nos dé el mano. Acostumbrados a apoyar en la otra mano para desgravitar y que no tenga que estar haciendo tanta fuerza esta mano. Estamos 2-3 minutos dándonos un masaje en la zona que nos duele, ¿de acuerdo? Toda la zona de la escápula hasta la zona lateral. 2-3 minutos dando masaje. Bien, ya preparado nuestra zona, nuestro dolor de hombro, y ahora queremos hacer nuestro automasaje con balón de fútbol y también lo vamos a hacer con un punto inhibitorio con una pelota de tenis que voy a sacar del inhibidor 3000 Physiolution marca registrada. Vamos a irnos a la pared, ¿de acuerdo? Espero que aquí me veáis. Entonces, tan sencillo como poner el balón y localizar la zona media del hombro. De la zona media del hombro lo que vamos a hacer es girar. Nos apoyamos, veis que estoy recto, damos un pasito hacia afuera y nos apoyamos, girando. Nos apoyamos, girando. Nos apoyamos, girando. Nos apoyamos, girando. Lo que estoy haciendo es apoyarme en el balón, me pongo aquí en el medio para que lo veáis bien, apoyarme en el balón y girar, apoyarme y girar. Esa es la primera técnica o estrategia. Podéis hacer también, si vuestro dolor de hombro es anterior, podríais trabajar la zona, ¿de acuerdo?, anteriormente, haciendo círculos, vaivenes, subiendo y bajando. Os recomiendo que queráis hacer subiendo y bajando, partáis de una posición un poco flexionada, la zona totalmente lateral y la zona totalmente posterior del hombro, ¿vale? Podéis hacer círculos, jugar a hacer círculos, simplemente moviendo un poquito vuestro hombro. Y vosotros diréis, Víctor, qué tontería, para eso te das un masaje con el brazo así. Cuando estás 3-4 minutos dándote un masaje así, el que empieza a ir mal es el otro brazo. Entonces, esto es una palanca ideal que hace una presión homogénea, en vez de hacer tú con los dedos como puedes, que te va a venir muy bien, créeme. Entonces, para peinar todo lo que es la escápula, desde aquí hasta esta zona de aquí, es una técnica que viene muy bien, muy bien, muy bien. Os lo repito, me pongo totalmente lateral, me despego un poquito, como veis estoy en un eje inclinado, flexiono un poquito esta pierna para dar equilibrio, pero sigo en ese eje y me voy hasta la posición posterior y vuelvo. Posterior y vuelvo. Si flexiono un poquito más, vamos a unas fibras un poco más superiores. Si me levanto un poquito más, vamos a las fibras más inferiores, ¿de acuerdo? Entonces aquí podéis encontrar vuestro feeling, podéis encontrar vuestro momento. Que se os cae el balón porque os resbaláis, ¡pum! Pues a la cámara le damos un leñazo, vaya coincidencia, y con tranquilidad.
volvemos a la postura. Madre mía, esto se está volviendo, está lleno de incidentes este directo. Me pego un porrazo, le damos un golpe a la cámara. Bueno, seguimos aquí, seguimos haciendo los ejercicios con balón. ¿Cómo podríamos hacer con una pelota de tenis aliviándonos el dolor de hombro en una pared? Trabajando la musculatura como hemos explicado antes, inhibiéndola. ¿Cómo la inhibimos? Vamos a encontrar un punto, también podéis trabajar la dorsal, un pequeño apunte, para que luego en los comentarios no me digáis, oye, ¿y esto podríamos hacerlo en la dorsal? Pues sí, lo pones en la dorsal, dejas caer hasta tu punto seleccionado, te recomiendo que te acuestes, ¿veis cómo estoy acostado? Y trabajes un poco sentadilla y trabajes tus dorsales. Un poquito más abajo, tremendamente bueno, de izquierda a derecha, girando, incluso como si balanceaseis un bebé, un masaje de izquierda a derecha, que viene estupendamente bien. Muchísima menos presión que en el suelo. Al que esté muy mal de dorsales, que empiece en la pared y luego se tira al suelo, ¿vale? Ahí estamos. Cosas que vamos a hacer con la pelota de tenis. Como digo, buscamos un punto de doso en el hombro, puede ser, pues por aquí, por ejemplo, deltoides, y nos apoyamos contra la pared. Y aquí estamos, que podemos hacer técnicas de movilización izquierda-derecha, o arriba y abajo, mucho más puntuales, ya no es la superficie de un balón de fútbol, es una estructura mucho más pequeña y más dura, ¿vale? Que focaliza muchísimo. A lo mejor podéis empezar a hacer la terapia con el balón y luego ir cambiando, como veis, como me estoy moviendo, que me salgo de plano. Me puedo meter incluso en la dorsal, si me tumbo mucho más presión, si me tumbo menos, y puedo hacer más específico el masaje, ¿eh? Estáis viendo la pelota por aquí, entiendo, y ahí me quedo, ahí como me duele. Me quedo ahí, cojo aire, suelto el aire. Relajado, tranquilo, sin luchar. No te preocupes, el dolor tiene que ir cediendo. ¡Ojo! Si os ponéis en un punto en el que estéis respirando y no está cediendo, te lo estás clavando en lo que es el ángulo de la escápula, en lo que es la espina de la escápula, porque hay puntos dolorosos que son puntos dolorosos porque sí. Compara el izquierdo con el derecho, no te hagas polvo. Técnicas con pelota de balón de fútbol. Técnicas con pelota de tenis para trabajar tu hombro y tu dorsal. Seguimos ya con la última, chicos. Aprovechar y hacer buenos comentarios, que vamos a arrancar con los comentarios en breve. ¿Tú qué dices, pollo? Este es el verdadero crack del programa, de la ilusión que es Fisiolution, claro que sí. Vamos a hacer algo con las cervicales, ¿vale? Me diréis, bueno, es que eso no es un automasaje. Bueno, es una técnica de masaje. La compresión que se hace de un músculo y que te quita el dolor es una técnica. Entonces, vamos a hacer una técnica de automasaje para aliviar el dolor cervical. Vamos a por ello. Mirad, técnica que se puede hacer en el suelo perfectamente. Vamos a empezar haciendo otra vez nuestro inhibidor 3000. Una media, dos pelotas de tenis, perdonad que me repita, pero lo tengo que explicar. Dos pelotas de tenis que se atan y se van al centro. Hacemos un nudo que dejamos en el medio y ya tenemos nuestro inhibidor Fisiolution 3000. ¿Y esto dónde va a ir? A nuestra zona cervical. Bien, la zona suboccipital, que nos puede aliviar congestiones, dolor de cabeza, esa congestión de cabeza alta, de cuello, de rigidez, o podemos trabajar a algún punto un poco más inferior. Necesitaremos una toallita también, ¿vale? Para acomodarnos, para reglar en altura, porque no todos tenemos la misma complexión, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a poner una toallita, que yo ya sé que tengo un poquito de anterioridad y me cuesta llegar a la posición. Vamos a poner nuestro inhibidor 3000 en la porción suboccipital, donde acaba el hueso, y nos vamos a recostar en esta posición. ¡Oh, mamá! Si veis que las pelotas se separan, me hacéis un doble nudo o apretáis bien el nudo, ¿de acuerdo? No tenéis que sentir que cuando ponéis la cabeza las pelotas se separen, ¿de acuerdo?
tiene que quedar bien juntitas. Nos colocamos zona suboccipital y ahora, muy importante, que esto no suceda, que el mentón sobrepase la frente. Vamos a ponernos aquí y vamos a quedarnos aquí, una posición que podéis estar entre 5 y 10 minutos, respirando, cogiendo aire por la nariz, exhalando por la boca. Aire por la nariz. Y el que se aburra de respirar profundamente, pone las manitas aquí en el ombligo y se echa una siestecita. Podéis notar que el dolor empieza como a moverse de sitio, a viajar hacia adelante. Estad tranquilos porque esta técnica tiene que ir mitigando, ¿de acuerdo?, todas las sensibilizaciones y todas las sensaciones, generando una sedación de la musculatura posterior en la nuca. No puede haber mareos y no puede haber incrementos súbitos del dolor. Si eso te sucede, tienes que quitar y terminar esta técnica. Esta técnica es técnica de inhibición suboccipital que hacía el señor Andrew Taylor Steele, el padre de la osteopatía, que fundó la osteopatía, básicamente, y el tío tenía dolor de cabeza, cogía una cuerda y la ataba de árbol a árbol y se echaba la siesta ahí con la cuerda puesta en la suboccipital. Y así se le quitaban esas jaquecas que tenía. Todo un genio. ¿Os ha quedado claro? Podríais repetir. Si tenéis un dolor más abajo, generando más altura o menos altura con el cuello y respetando que el mentón no supere nunca lo que es la barbilla. El mentón no supera la barbilla, sino que estemos en posición de protección. Un ejercicio que podemos hacer con balón, un balón de fútbol, con este tango de la Eurocopa del 2012, es hacer un ejercicio de estiramiento para el cuello. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer 2 posiciones de 40 segundos. Vamos a necesitar una toalla para hacer un stop y que el balón no salga rodando. Una toalla o 2. Yo voy a coger 2 para que no salgan volando este balón. Y consiste en lo siguiente. Tenemos que hacer una posición de doble mentón. Mentón hacia adentro y mucha flexión. A ver qué tal, cómo puedo hablar con este ejercicio. Antes lo he estado practicando y digo, joder, pues no voy a poder hablar muy bien, pero bueno, me intuís. Lo que vamos a hacer es poner el balón. Justamente las toallas van a ir detrás, ¿vale? Las toallas son un freno. Ahora mismo no están haciendo otra cosa. Y vamos a encontrar una posición en la que, como veis, mi mentón se junta con mi pecho. El balón hace un fulcro para mantener esta flexión. Y una vez que estamos en esta posición, vamos a estar 40 segundos respirando profundamente. Pero además, con mis manos, lo que vamos a hacer es intentar llegar a los pies, cosa que no vamos a poder hacer de ninguna de las maneras. Ahí. Respirando. Manos a los pies. Y metiendo el mentón en esa dirección. Respirando. Esto no se trata de aguantar la respiración. Respirando. Crecemos los brazos hacia abajo. Vais a notar un estiramiento por aquí impresionante. Lo suyo sería sin despegar los hombros del suelo. Mis hombros se van un poquito adelante porque tengo esa posición. Lo suyo sería estar ahí relajado y llevar los brazos pegados al suelo, sin levantar los hombros. Cogemos aire otra vez. Y 3-10, que es muy buena respiración. Ejercicio para inhibir suboccipital, estirar la suboccipital y que no haya dolores de cabeza y que estemos tal. Me estoy moviendo muy rápido. Cuando me muevo muy rápido me he mareado un poco porque estoy trabajando con las arterias que están ahí cerca de la cabeza y acabas con la cabeza. Levantaros despacito, aplicar las técnicas y levantaros y hacer los cambios de posición despacito, ¿de acuerdo?
Vamos a por los comentarios, chicos. Vamos a ver qué me comentáis por aquí, qué me comentáis. Venga, vamos a ello. Bueno, ante todo, a todos los que decís hola, os digo ya, hola, os quiero, ¿de acuerdo? Vamos con las preguntas. Venga, a ver, pollo, déjanos un sitio. ¿Llevo con una prótesis de cadera? ¿Puedo realizar estos automasajes? Sí, por supuestísimo que sí. La prótesis de cadera, si está bien entrenada la cadera, ahí está. Lo que no tienes que hacer es movimientos combinados. ¿Qué movimiento combinado? Flexión, rotación y otra vez apertura, cosas así, o movimientos combinados en ADD y hacer así con la pierna. Todos los ejercicios que has visto podrías hacerlos con una prótesis de cadera. No hay ningún tipo de problema, siempre sin dolor. Buena pregunta. Beatriz. Hola, buenas tardes. Pues hola, buenas tardes. Rosa Pérez, hola, buenas tardes, desde México. Muchas gracias. San Luis, México también. Ángel por aquí. Hola, he tenido una fractura en el húmero del hombro derecho. Tengo una placa. Bueno, Greti, pues el ejercicio que te he enseñado antes con masaje de balón en lo que es la pared, para relajar un poquito tu hombro y apoyarte en una crema que tenga un efecto mentol como esta, que te va a venir estupendamente. Lo puedes realizar muy suave, 2 veces al día si te das caña es mucha fuerza, lo puedes hacer una vez al día. También puedes reforzar con la pelota de tenis que te he comentado, con los puntos para ser un poco más específico, ¿de acuerdo? Vale, más cositas. Yo hago florecer, es la idea media larga de estar, está súper perfecto. Qué buenos están los ejercicios. Vale, las cervicales. Bueno, las cervicales hemos pasado muy rápido por ellas, pero podríamos hacer otra cosita de cervicales muy rápida, ¿de acuerdo? Que sea simplemente cogiendo una pelota, haciendo barridos y automasajes con la mano. Os lo voy a mostrar. También se puede trabajar la cara, la gente que tiene bruxismo, que aprieta muy fuerte la mandíbula, se puede trabajar la cara, ¿de acuerdo? En esta posición, haciendo barridos, círculos. La manera de trabajar la cervical es, básicamente, tienes que hacer un trabajo de hombro e ir rodando la pelota por todo lo que es la cervical. Como veis, es susceptible a caerse la pelota porque la mano tiende a caerse, ¿de acuerdo? Pero haciendo dibujitos pequeñitos podemos ir dándole pues esa tensión. Un poquito de crema en las cervicales, moviendo bien la palma y un poquito de movilidad con la pelota te asegura oxigenar la zona y dar un automasaje que te va a aliviar el dolor. Entonces es una técnica muy buena que podéis aplicar en todo vuestro cuerpo. El otro día me venía una persona que tenía problema en el pectoral, le decía, date un masajito, ¿de acuerdo? Con lo que es la pelotita, date un masajito con una crema de estas características, prepara tu zona y, oye, estiramientos después y verás como si no es mucho, pues lo vas a tener solucionado en breve. Bueno, chicos, hemos llegado al fin. Mi voz no da para más. Veo que no hay más comentarios. Vamos aquí a actualizar esto por si hubiese el último comentario. Y os voy a comentar los fisioconsejos antes de irnos. No puede haber dolor excesivo. Si tú estás haciendo una terapia de masaje con balón, ¿de acuerdo? Y tienes dolor, ¿de acuerdo? Un dolor excesivo, no puedes. Tienes que hacer otro tipo de terapia. No es tu terapia. Está la cosa tan inflamada que no puedes tocarla. Así que, cuidado. Las técnicas de masaje, ya sean con balón, ya sea un fisioterapeuta, ya sea quien sea, tienen que venir prescritas y tienen que tener un porqué, ¿vale? Apoyarnos en una crema de estas características pues siempre nos va a dar ventajas, son potenciadores, como digo yo, hace que los masajes sean más masajes, ¿de acuerdo? Hace que haya alivio y sensación de bienestar absoluta e instantánea. Es bastante interesante, ¿de acuerdo? Después del masaje, conviene estirar un poquito la zona, oxigenarla, ¿de acuerdo? El masaje resta capacidad contráctil, fuerza al músculo, resta fuerza al músculo. Entonces, si estiramos, hemos trabajado nuestra dorsal y luego nos vamos a lo que es el pomo de una puerta y nos dejamos caer estirando un poquito más nuestra dorsal, pues va a ser infinitamente mejor que si no hacemos nada. Tenemos muchos vídeos de estiramiento que os podéis meter y podéis echar un ojo. Por último,
Tenemos varios vídeos de cómo trabajar seccionadamente con pelotas de tenis distintas zonas del cuerpo. Os invito a que os metáis y a que veáis esos vídeos. También os invito a que dejáis un comentario. Me han dicho que es gratis. Os invito a que os suscribáis, ¿de acuerdo? Y así hacéis subir el canal, que nos ayuda muchísimo. Y cómo no, darle al like si os ha gustado el contenido. No me enrollo más, esto se queda en directos, en la carpeta de directos, y iré subiendo pequeños vídeos. El próximo martes seguiremos haciendo directos. Así que con esto y con el permiso del pollo, hasta la curación y más allá. ¡Adiós!